Hola, bienvenidos a una serie de vídeos que voy a hacer sobre algo que está bastante de moda, que se llama la revolución en los tejados. Mi nombre es Carlos y vivo en Parés del Vallès. Es un pueblo que está a unos 25 kilómetros al norte de Barcelona. Para que sepáis también más o menos la ubicación. Aquí hay bastante sol, aunque estoy muy al norte de España, pero bueno, seguimos estando en España y hay mucho sol. A diferencia de otros países como Alemania, donde hay muchísimas instalaciones fotovoltaicas. En cambio, aquí en España prácticamente no hay y estamos desaprovechando algo tan beneficioso como es el sol, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de la revolución de los tejados, ¿no? Bueno, pues es un movimiento con el que vamos a transformar cada tejado en una fuente de energía verde. ¿Vale? Otros podrían decir, es una forma de que el gobierno, las eléctricas y los políticos no nos roben tanto, no nos roben cada vez más. Pero esto yo no lo voy a decir, ¿vale? Son suposiciones y no quiero ningún tipo de denuncia ni demanda. Por eso voy vestido así, para que no me reconozca nadie. Bueno, esto es una coña. En relación a toda esta pandemia que estamos sufriendo. A medida que vaya haciendo vídeos, yo os prometo que me iré quitando partes de este atuendo hasta llegar a estar totalmente desnudo cuando no pague nada en mi factura de luz. O sea, nunca voy a estar desnudo, porque siempre hay que pagar algo. Yo creo que incluso, aunque me corte la luz, me seguirán cobrando algo. Es una vergüenza, pero es lo que hay. Bueno, ¿cuál es mi objetivo con todo esto, con estos vídeos que voy a hacer? Pues, de momento, documentar mi experiencia con el uso y disfrute de mi instalación fotovoltaica. He estado viendo muchos vídeos de muchos compañeros, luego pondré referencias en mis vídeos y la verdad es que han sido muy útiles para mí. Ahora estoy en mi patio y por ahí detrás, no sé si se ve, por aquí detrás, ay, está tapando, está mi garaje. ¿Lo veis aquí? Este es mi garaje. A ver, esto es mi garaje. Y aquí tengo también un lavabo y tal. Bueno, todo esto de aquí es teja. Bueno, teja es es un pequeño tejado, pero bueno, son 6 por 8 metros. Y es lo que voy a aprovechar para poner las placas fotovoltaicas. Si Dios quiere. Ahora mismo las placas ya están por aquí. Luego os las enseñaré. Están en el garaje, dentro del garaje, y espero que la semana que viene estén totalmente instaladas, o la semana que viene o la otra. Tampoco tengo prisa. Mejor que se hagan las cosas bien y despacio, pero que se hagan bien. ¿Vale? La motivación de todo esto, bueno, pues está claro, ¿no? Todos vemos que cada año sube y sube cada vez más la factura de la luz. Probablemente también no nos estemos dando cuenta de que cada vez estamos consumiendo más y más. Hace unos años, 40, 30 años, pues no había lavavajillas, secadoras, o muy poca gente lo tenía, ¿no? No teníamos 2 o 3 televisiones, a veces encendías las 2 o 3 en casa, ordenadores, portátiles, móviles, tablets, el router, y bueno, muchos dispositivos inteligentes, el Google Home, etcétera, etcétera. Ahora mismo tenemos un montón de cacharros, pero la verdad es que tampoco consumen mucho. Aquí lo que consume fuerte, lo que consume siempre es la nevera, pero es muy poco. Y lo que consume fuerte son las lavadoras, secadoras, lavavajillas, la vitrocerámica, el horno. Esto es lo que consume mucho. Además, si se ponen muchas cosas de estas a la vez, pues pueden saltar los plomos. ¿De acuerdo? Ahí está el tema de la contratación de potencia, o sea, la potencia contratada. Hay que mirar qué potencia contratamos para que
no nos cobren mucho y no nos salten los plomos cada 2x3. También es cierto que no tiene mucha lógica poner todo a la vez. El horno, la vitrocerámica, el microondas, la secadora, la lavadora, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ser consecuente e intentar pues, no tenerlo todo a la vez para pagar menos y gastar menos. Antes, hace unos 40 años, tú te ibas de casa y solo estaba la nevera encendida. Solo se quedaba encendida la nevera. No había nada más que consumiera. El consumo era mínimo. Ahora, pues como he dicho, hay un montón de cacharros que no somos conscientes y estamos ahí consumiendo energía. Luego os enseñaré en un vídeo cómo podéis saber cuál es el consumo que se llama en stand-by de vuestra casa, el consumo que tiene sin hacer nada en vuestra casa. ¿Vale? Os lo enseñaré a través de una lectura en el contador, si tenéis acceso al contador. Paso página, que lo tengo más o menos preparado todo. Vale, en mi caso además tengo domótica, por lo que tengo algún aparato más siempre en casa funcionando. Pero bueno, básicamente si no hay nada en casa funcionando, en mi casa el consumo es de 0,25 kilovatios. ¿Vale? O sea, cada 4 horas 1 kilovatio. Porque yo tengo una nevera, un congelador, la domótica y el interfono, con sus fuentes de alimentación correspondientes. Aparte de muchas otras cosas como un router, el Google Home y no sé, tendría que hacer un listado porque siempre hay alguna cosa más que se me escapa. Vale, pues ahora paro el vídeo, seguimos con la lectura del contador y más adelante sigo con mis rollos. Bueno, os voy a explicar cómo saber qué está consumiendo ahora mismo vuestra casa en este momento. Tenéis que tener evidentemente acceso al contador digital. Entonces, primero, pulsación larga aquí. Una pulsación larga para acceder a un menú. Modo de lectura. Ahora pulsaciones cortas. Una pulsación corta, C1 no sé qué, nada. L4 info. L4 info. Estando aquí, pulsación larga. Ahora vamos haciendo pulsaciones cortas hasta llegar a uno que pone valor instantáneo. L43, en mi caso es L43 VINST, valor instantáneo. Pulsación larga. Ahora vamos haciendo pulsaciones cortas hasta llegar a un valor en la izquierda que pone 0,170. Exacto, pues aquí a la derecha pone los kilovatios que está consumiendo ahora. 0,26. No está consumiendo ni 1 kilovatio. 0,26, 0,28, va variando. Y yo tengo contratado ahora mismo 4,5 kilovatios. A partir de 4,5 saltaría magnetotérmicos o diferencial, no sé exactamente, saltaría lo que normalmente se llaman los plomos, ¿de acuerdo? Que ahora ya no hay plomos, ¿vale? Luego os explicaré a qué es debido este consumo cuando no estoy haciendo nada en casa. Ahora mismo no estoy haciendo nada en casa. Bueno, hace un momento habéis visto cómo he tomado lectura del consumo que tenía instantáneo en casa en ese momento. Veis que he cambiado un poco de ambiente, ya estoy en el sofá, en el comedor y ya sin mascarilla. Vamos progresando hacia el despelote. Bueno, habéis visto que tenía un consumo instantáneo de 0,25 kilovatios. Eso quiere decir que si ese consumo se mantiene durante una hora, pues tendría 0,25 kilovatios en una hora. Quiere decir que en 4 horas tendría 1 kilovatio de consumo. En 4 horas 1 kilovatio. Si multiplicamos 6 por 4 son 24, para saber cuál es el consumo en un día. Pues 1 kilovatio por 6 serían 6 kilovatios. ¿Vale? Es el consumo que tendría al día sin hacer nada en casa. Si lo multiplicamos por 30, pues 180 kilovatios en un mes. Es decir, tengo un consumo de 180 kilovatios de saque sin hacer nada en casa, ¿vale? Y esto lo puedo confirmar con las vacaciones. Cuando me he ido de vacaciones, lo he dejado todo como estaba. No he quitado la domótica ni nada de esto porque hay cosas que se tienen que seguir haciendo, como una depuradora que tengo
para la piscina y bueno, tengo que dejarlo todo encendido. Por lo tanto, en vacaciones luego, al volver, he visto en las curvas, sacando los datos de la compañía, de Soma Energía, he visto que sí, que realmente estaba consumiendo no 6 kilovatios, estaba consumiendo 7 por la activación de la depuradora 1 hora al día. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo he confirmado que exactamente ese es el consumo diario que tengo. Que ese es el consumo de 180 kilovatios sin hacer nada, pero que normalmente a mí me facturan unos 360, 400 kilovatios al mes. Es decir, que el doble de lo que yo consumo sin hacer nada es lo que consumo con lavadoras, cocina, etcétera, etcétera. 180 más 180, 360. Más o menos la mitad es de consumo en stand-by, sin hacer nada, y la otra mitad es el consumo que tengo por lavadoras, secadoras, todo tipo de electrodomésticos. Y mis facturas con la compañía Soma Energía, donde estoy, rondan los 70, 80, 90 euros. Más bien 80, 90. ¿Vale? Yo estoy con esta compañía. Hasta ahora tenía una tarifa sin discriminación horaria. Que mucha gente no sabe ni lo que es esto. Yo tampoco lo sabía. Soma Energía es una compañía que, bueno, más que es una cooperativa que no tiene ánimo de lucro, pero tampoco tiene ánimo de perder dinero, ¿vale? No es una ONG, pero tiene unos objetivos muy transparentes y de momento me parece todo muy transparente, muy legal y de confianza, ¿no? Para mí es como, no sé, como ir al mecánico, el tema del mecánico o al dentista, ¿no? Es muy importante la confianza, ¿no? Entonces, no podemos estar dudando continuamente si nos la van a colar o no, como pasa con muchas otras compañías o pasa según en qué taller lleves o al dentista. Yo de momento estoy muy contento con ellos, confío en ellos y me gusta su modelo de negocio, ¿vale? Que es muy transparente. Cuando empecé a plantear este proyecto no era consciente del tema de las tarifas por discriminación horaria. Estaba pagando el mismo precio siempre todo, ¿vale? Todo el día. Cuando puedes pagar la mitad por las noches y hasta las 12 o la 1 de la mañana. En función de si estamos en verano o en invierno, las 12 o la 1. Esto ya, según para quién, puede ser un cambio importante. O sea, puedes llegar a ahorrar 30% al mes solo haciendo este cambio, cambiando una tarifa con discriminación horaria. Y luego, usando un poco la cabeza. A ver, yo todo este consumo que tengo en stand-by, pues por la noche, desde las 10 o las 11 de la noche, en función de verano o invierno, hasta las 12 o la 1 de la mañana al día siguiente, estaría pagando la mitad con discriminación horaria. Y a partir de las 12 o la 1 hasta las 10 o 11 de la noche, pagaría lo que pagaba antes, pero un poquito más. Hay que ver si una cosa compensa la otra. Y luego lo que decía, usar un poco la cabeza, es decir, a ver, si yo puedo planchar la ropa por la mañana, ¿para qué planchar por la tarde? Cuando voy a pagar mucho más. Pues intentar meter cosas que haces habitualmente por la tarde, pues en otro horario, por la mañana. ¿Que no puedes planchar por la mañana porque vas a trabajar? Bueno, pues igual planchas el sábado o el domingo, que sí que puedes. Las lavadoras, las secadoras. La lavadora se puede programar para que se ponga más tarde. La pones por la noche y a las 8 de la mañana, cuando te vas a levantar, o a las 7, empieza a funcionar. O la programas para que cuando te despiertes ya esté recién acabada. Bueno, este pequeño cambio puede hacer que ahorremos bastante en la factura. ¿Vale? Es cuestión de cambiar un poco nuestros hábitos. Está claro que hay cosas que no podemos cambiar. O sea,
Si vas a cenar y tienes que hacer algo a la plancha o al microondas, pues esa tarde, esa noche, tendrás que poner el microondas. Está claro, no puedes hacer otra cosa. ¿Vale? Ahora mismo. Paso página. Bueno, ¿cuál fue el punto de inflexión en mi caso? ¿Vale? Replantear todo esto, plantear lo del consumo, el autoconsumo, las placas, etcétera. Bueno, este verano, al volver de vacaciones, que pude hacer algo de vacaciones por Albarracín, vi un anuncio en MediaMarkt, creo que era, sobre Enel Solar. Enel es la empresa esta típica de instalación de antenas parabólicas. Y bueno, vi un anuncio que comentaban que tú entregabas una, perdón, una factura, enviabas una factura y ellos te hacen un estudio para ver si era rentable o no, y la instalación de placas fotovoltaicas. Y bueno, me hizo gracia, les envié un correo, les envié información, les envié adicionalmente también curvas de consumo que yo había sacado de la página web de Somenergia y consumo anual. Y bueno, ellos me hicieron un presupuesto gratuito y personalizado. Vino un comercial a casa y me lo explicó todo muy bien, la verdad. Os recomiendo que como primer paso mínimo hagáis esto. No sé si seguirá estando estas ofertas o cobrarán a partir de un tiempo, no sé. Pero la cuestión es que a mí me trataron muy bien y me hicieron un presupuesto que está bastante bien. En el estudio me dijeron que según las facturas yo consumía 4.100 kilovatios hora, bueno, 4.100 kilovatios al año, y que la instalación me iba a generar 4.900, me iba a generar más. Pero que yo solo podría autoconsumir de esos 4.900, 3.500, por el estudio que hicieron de las curvas, porque claro, solo puedo consumir de la energía que yo genero cuando hay sol durante el día. Bueno, de 3.500 que yo consumo hasta los 4.900 que llego a generar, esa diferencia es potencia que estaría inyectando en la red, ¿de acuerdo? Y por la que más adelante me iban a compensar, ¿vale? Me iban a pagar una cantidad, la compañía eléctrica. Bueno, el presupuesto era de unos 6.000 euros con IVA incluido. Incluía 8 paneles de la marca Canadian Solar, modelo QMAX Monoperc 385W, y un inversor de la marca FV Goodway, sí, de 3 kilovatios. Luego hay que tener en cuenta que el ayuntamiento, según donde vivas, te subvenciona una parte. En mi caso, en donde vivo, me devuelven el 50% del IBI durante 3 años. Yo esto lo he calculado y a mí me representa que en 3 años me devuelven 1.000 euros. Pago bastante de IBI y 50% de 3 años son 1.000 euros. Por lo tanto, a mí me saldría por 5.000 euros la instalación. Esto incluye todo lo que es el proyecto, la legalización en industria de la instalación y la ayuda en la gestión de subvenciones. La verdad es que lo tiene muy bien montado esta empresa y me gustó mucho la oferta. Luego, una vez tienes la instalación realizada y has legalizado, han presentado ellos todos los papeles para legalizarlo en industria, la compensación por excedentes, lo que me sobra a mí, te vendría reflejado al cabo de unos 2 o 3 meses, cuando se pone todo esto ya en práctica en la empresa energética comercializadora o como sea, ¿de acuerdo? O sea, durante 3 meses iba a ahorrar bastante la factura porque iba a consumir lo que yo genero con mis placas solares, pero mis excedentes no serían inyectados, creo que son inyectados en la red, pero no me dan nada a cambio, ¿de acuerdo? Pero a partir de los 3 primeros meses empiezan a compensarme. Bueno, el proyecto me pareció muy bien, pero siempre es bueno tener 2, 3, 4 ofertas. Mínimo 2. ¿De acuerdo? Entonces, a través de un conocido muy cercano, me puse en contacto con Javier Maestre, de la empresa Eficom,
que tiene mucha experiencia en instalaciones domóticas y también fotovoltaicas. Me visitó Javier, que tiene mucha experiencia en todo esto, y lo primero que puso en duda fue la posibilidad de poner las placas solares en mi tejado, en el tejado de mi casa. Yo tengo una estructura montada con mucha madera, no tengo hormigón debajo de teja bueno, esto impedía pues hacer una instalación muy limpia sin llegar a taladrar por la estructura de madera y sin llegar a ver yo desde casa toda la estructura que hay que montar para que la estructura que hay por encima del tejado esté sujeta a las vigas de mi casa por dentro, ¿vale? Bueno, esto fue algo imprevisto, no teníamos contemplado en la oferta de Enel, pero bueno, entiendo que la persona que vino de Enel pues no tiene tanta experiencia como esta persona que ha hecho muchas instalaciones. Entonces, a la primera de cambio detectó este problema. Bueno, debido a esto, planteamos un plan B, que consistía en instalar todo esto en el garaje, en el tejado que tengo en el garaje, sin tener que taladrar nada en el tejado de la casa. Y bueno, el problema del garaje era otro. Había una tirada de cable bastante grande que había que hacer, no estaba la casa preparada y bueno, había que estudiar esta posibilidad porque de las placas tiene que ir el cableado a un inversor. El inversor puede estar al lado de las placas o puede estar al lado del cuadro principal o puede estar en medio. Y luego del inversor tiene que ir un cableado directo a la entrada del cuadro principal. Tiene que estar en paralelo con la entrada, con la salida del primer diferencial o magnetotérmico. Ahora no sé deciros exactamente. Pero tiene que llegar hasta el cuadro principal, donde llega la energía de la calle. ¿Vale? Teníamos este problema de cableado. Y además teníamos otro problema y es que por las tardes en el garaje tengo algunas sombras de un vecino. Tiene unos árboles muy grandes y ahí llegan unas sombras. Entonces, bueno, hice un estudio también personalizado con esta opción y estimó un par de placas más para compensar un poco todas estas pérdidas de las sombras por las tardes. Aparte que tenía mucho más espacio en el garaje. Me puede poner muchas más placas. De hecho, podía llegar a poner, igual ajustándome, podía llegar a poner 20. Pero bueno, me hicieron un estudio y me van a poner, o sea, en su presupuesto me van a poner 10 en vez de 8, 2 más. Y un inversor de la marca Fronius, modelo Primo, de 3,6 kilovatios. Una marca más conocida y en principio, bueno, pero que sea de más calidad y más potencia. Y además todo más o menos al mismo precio. Mismo precio, más placas, más generación, más compensación, por lo tanto, hasta llegar a un límite. El tema de la compensación de excedentes, más adelante lo comentaré, pero bueno, no vas a ganar dinero. O sea, no vas a pagar un límite mínimo, un precio fijo a la compañía, 20 euros por decir algo, y a partir de ahí el objetivo es no pagar nada más, pero cada mes vas a pagar 20 euros, seguro. Eso no te lo quita nadie. A no ser que pongas baterías, que bueno, es prácticamente inviable por lo caro que es. Bueno, pues lo que decía, al mismo precio, más placas, más generación, mejor inversor y los plazos de instalación más buenos para mí, más rápido. A ver, la oferta de Enel estaba muy bien y me gustó todo mucho, pero bueno, el modelo de negocio que tienen pues pasa por un comercial que viene, hace un estudio, que está muy bien, pero pasa por el comercial. Si tienes dudas técnicas o luego se complica la instalación, es a posteriori de firmar el contrato. Tienes que firmar el contrato, pagar un 10%,
Y entonces es cuando viene el ingeniero o el técnico. Y si hay algún problema o alguna duda y no entra dentro de su presupuesto, pues o se amplía y pagas la diferencia o se cancela el presupuesto y te devuelven el 10%. Pero bueno, yo consideré mucho más interesante la opción que me ofrecía la empresa FICOM, mucho más técnica la información y bueno, de momento he escogido esta opción, ya tengo las placas y espero que la semana que viene me lo instalen todo. ¿Vale? Ya iré haciendo también vídeos de a posteriori cómo ha quedado todo y también cómo voy amortizando, si vale la pena o no. Otra opción que me planteé también sería buena, pero bueno, al final la descarté, es a través de la empresa Som Energia, bueno, la cooperativa, donde estoy pagando las facturas. Ellos hacen proyectos, grandes proyectos, por zonas, y te puedes apuntar y bueno, sale muy bien de precio económicamente. Lo que pasa es que entrar en estos proyectos es esperar, supongo, 3 meses, 6 meses, un año. Y yo quería empezar lo antes posible. No estaba desesperado, pero bueno, no quería esperar 3 o 6 meses. Entonces, bueno, he escogido la oferta de Eficom, perdón. Y bueno, a ver qué tal sale todo, ya os iré explicando. La verdad es que tengo muchas ganas, mucha ilusión. Y a ver, de momento llevo una semana con muchas lluvias, no inspira mucha confianza, pero bueno, esto son cosas temporales y entiendo que a veces se gana, a veces se pierde. En general yo creo que en menos de 10 años, no hay que ser tan optimistas, pensar en 6 años. Entre 6 y 10 años yo creo que recuperaré la inversión. Además, hay que pensar que cada año va subiendo los precios de la energía. Bueno, antes de continuar con los materiales, os quería enseñar desde una escalera un poquito más dónde irán las placas. ¿Veis ese tejado que hay? De una especie de onduline que se llama. Bueno, ahí es donde tenemos pensado poner las placas la semana que viene. No tiene mucha pendiente, pero bueno, creo que será más que suficiente. Y además teniendo tantas 10 placas, bueno, siempre se puede inclinar más con el tiempo, pero es muy recomendable que la estructura sea coplanar, que esté pegada al tejado para no tener problemas con el ayuntamiento. De momento empezamos así. Si en un futuro hay que cambiarlo, se puede inclinar más. ¿Vale? Bueno, quería enseñaros que, bueno, parece que la ubicación es ideal, pero fijaros, son las 2 de la tarde y en la parte izquierda, ahí ya empiezan a haber sombras, nada, 2 centímetros de sombra. Con esto, bueno, quiere decir que la parte derecha no hay, parece, sombras. Lo que vamos a hacer es poner las placas lo más a la derecha posible. A la derecha hay un edificio que desde aquí no se ve y este olivo no da ninguna sombra, a no ser que en invierno dé algo. Pero el problema que tengo es a la izquierda. Fijaros el pedazo palmera que tengo y otro árbol que hay ahí. Ya he hablado con el vecino, dice que va a limpiar la palmera porque tiene un grosor muy grande por las hojas secas y este árbol pues seguramente también ayudaré a quitar un poco a limpiarlo un poco de alguna forma, porque esto me puede provocar muchas sombras por la tarde. Ahora veréis. Bajo de la escalera. Mira, fijaros. Esta de aquí es la primera disposición de placas que habíamos pensado. Ponerlas un poco más pegadas todas hacia la derecha y arriba. No hace falta tanta separación. Pero esta disposición, ¿de acuerdo? Vale, entonces hay que tener en cuenta, como explicaba un compañero que luego os pondré también el link en la descripción, muy bien, explica muy bien, que una placa normalmente está dividida en 3 sectores. Normalmente, ¿eh? Ya veréis que las que tengo yo son diferentes. De forma que cuando hay sombras sobre una parte, por ejemplo esta parte de aquí,
no se anula totalmente la generación de energía en toda la placa, se anula solo esta parte y sigue generando esta parte y por esta parte. No voy a entrar en temas técnicos, tampoco domino el tema, pero bueno, simplemente que tengáis claro que está como dividido en 3 zonas, normalmente, ¿eh? Y si hay sombras en esta zona, aunque sea un trocito aquí solo esto, se anula toda esta y solo genera esta y esta. De forma que, como es mi caso, si las sombras me vienen así, por la tarde, vienen así, poco a poco subiendo, fijaros, esto haría una sombra aquí, en una placa, solo es una placa esto, haría una sombra aquí y anularía las 3 zonas, aunque sea un poquito de sombra, anularía totalmente esta placa, por lo tanto anularía esta y esta, y en el momento que estuviera la sombra aquí, tanto en la parte superior de estas como en la parte inferior de estas, anularía por completo toda la instalación. ¿De acuerdo? Eso es un tema muy importante a tener en cuenta. Pero bueno, además, resulta que las placas que vamos a montar tienen no 3 zonas, sino 6 zonas. Porque realmente son como 2 placas que están montadas. 2 placas juntas. Y tienen pues hasta 6 zonas. De forma que si se pone una sombra aquí, solo afectaría a una sexta parte. En cualquier caso, me pareció mucho mejor, teniendo el tipo de sombras que voy a tener, en vez de esta disposición en vertical, poner las placas en horizontal. Bueno, más concretamente esta disposición. De forma que incluso aquí podría poner casi el doble. O incluso aquí caben 2 más. Pero bueno, el tema es que si lo pongo de esta forma, cuando empiecen las sombras por aquí, pueden empezar por aquí así, subiendo, o así. Teniendo esta disposición, giramos, pues irán afectando solo a una parte, o a esta, o a esta, o a esta, y tendré mucha más generación de energía. En principio, luego ya veremos la realidad, ¿no? Pero bueno, todo esto simplemente lo comento para que lo tengáis en cuenta. La disposición de las placas, las sombras, es muy importante. Igual te pueden anular desde las 4 a las 6 totalmente la generación. ¿De acuerdo? Paso a enseñaros lo que tengo yo por aquí. Mira, bueno, fijaros, tengo ahí el garaje y aquí está la casa. Hay que pasar cableado desde el garaje hasta la casa. Bueno, lo tengo bastante bien montado con mi piscinita. Esto de la pandemia a mí no me ha ido tan mal estando en casa. Tengo mi huertecito que estoy empezando a montar. Bueno, y aquí podéis ver las placas. Aquí tengo 5. Están guardaditas ya, están deseando ser montadas. Pero bueno, tendrán que esperar por lo menos unos cuantos días. Aquí tengo 5, en el otro lado del garaje tengo otras 5 más. Aquí tengo una especie de cuadro de mando que hay que poner. ¿De acuerdo? Y aquí tengo el inversor Fronius, el inverter. Vale, entonces aquí tengo una caja con empalmes, historias, pero cuando se hizo la instalación hace 18 años nadie pensó en esto. Y es una cosa a la que os invito, que pensáis. Si hacéis una casa nueva, una reforma, si no ponéis placas solares, pensad en esto. Algún día las pondréis, tirar cables, lo que sea. O sea, hablar con expertos que os dejen preparado la instalación, porque si no, luego es un follón. ¿Cómo pasas cables de aquí a allí? ¿De acuerdo? Ese es el problema. Había una opción, que era por este lado, bajar por aquí, ir para allá, pero bueno. Luego allí te encuentras que hay un tubo de gas, tampoco puede estar el gas cercano a la instalación eléctrica. Bueno, un follón. Hemos pensado que lo más adecuado es desde el tejado venir por aquí con un cable, bajar, por aquí y ir pasando un tubo por aquí que estará enganchado a la pared, por aquí. Pensad que tiene que llegar hasta allí, hasta la casa, y luego tiene que cruzar el patio, el pasillo, por aquí, taladrar aquí para que no dé toda la vuelta por aquí, si es posible, ya veremos, taladrar, pasar el tubo con el cable dentro, bueno, ir pasando por la pared, espero que no me destrocen el huerto, que
lleva poco tiempo de vida, taladrar, pasar, hasta llegar a la vivienda. Hasta llegar aquí. Entonces, ahora hay que pasar al otro lado. Bueno, pues quitarán 3 baldosas, haremos pasar los cables, ya he comentado que por favor me dejen 2 tubos para posibles ampliaciones en el futuro, para no tener que levantar otra vez esto. Bueno, pasar por aquí y subir, y ya está. Vale, todo esto es cableado de continua, desde las placas hasta el cuadro o hasta el inversor, continua. Aquí seguramente pondremos el inversor, que puede estar a intemperie, además puede hacer algo de ruido, mejor que esté fuera de la casa. Fijaros aquí tiene también, hay un voladizo, o sea que no está protegido, y aparte es IP, no sé deciros, 99, IP67, IP69, no sé. Y por aquí dentro es donde tengo la caldera, la lavadora. Seguramente pondremos el cuadro, aunque también está bien protegido. He pedido que mejor esté aquí dentro, por si tengo que salir algún día y está lloviendo, que no me moje. Pero bueno, ya veremos cómo queda. Es simplemente taladrar, colgarlo aquí, hacer agujeros y ya está. Está justo al lado, de esta pared. Luego del inversor habrá que pasar. A ver si veo algo aquí. Del inversor habrá que pasar un cable ya en alterna, por aquí arriba, por encima de la ventana, todo pegado a la pared, y tendrá que entrar hasta la casa. Y hemos pensado que una buena opción sería, ya que tenemos aquí la instalación del aire acondicionado, veis el pegote ese, hace poco que se puso el aire, se cambió el aire acondicionado, volver a abrir ahí y pasar por dentro el cable hasta el cuadro principal, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos previsto hacer en breve, espero que la semana que viene. Pero bueno, quería comentaros esto para que veáis que es un coñazo tener que hacer obras después de haber hecho una reforma en la casa, pero es lo que pasa cuando no se planifica bien, o no te aconsejan bien, o lo que sea. Yo os aconsejo que si hacéis obra nueva o reformas, que tengáis en cuenta estas posibilidades, ¿de acuerdo? Y bien, creo que nada más. Si os ha gustado el vídeo y queréis seguir viendo cómo tira adelante mi proyecto y después las facturas, os enseñaré la factura, cómo voy a hacer el cuadro de amortización y cómo voy amortizando poco a poco, pues os sugiero que os suscribáis a mi canal y así recibiréis notificaciones. Y si os ha gustado, pues que pongáis un like, y si no os ha gustado, pues un comentario, que puedo mejorar. Si me he equivocado en algo, pues lo puedo aclarar, o agradezco vuestros comentarios y bueno, ya os digo, ahora escribiré unas notas y haré referencias a otros vídeos que he visto muy interesantes, y espero que esto tire para adelante bien y me lo pase muy bien y vea en breve un rendimiento interesante, que yo creo que todos tenemos que invertir todos los que tengamos vivienda o incluso en comunidades de vecinos, tenemos que invertir en energía verde y intentar conseguir que nos roben menos desde las compañías eléctricas. Bueno, pues cierro sesión y espero que en una semana o así haga un vídeo ya con los paneles instalados y a lo mejor hasta funcionando todo. Muy bien, me despido de vosotros. Hasta la vista.